Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Esta clase es la única de las que llevo hasta ahora que la grabo sin gente, la grabo a deshora, por decirlo de alguna manera, porque ya sabes que estas clases suelen ser sobre las 8 de la tarde. Y debido a que esta tarde a las 8 no voy a poder estar en directo, he preferido grabarla y subirla a dejar esta información en el aire y sin poder ser compartida. Entonces, bueno, la clase de hoy va a tener como tema principal la empatía, la identidad y el por qué surgieron estas clases. Y vamos a ver que es una clase práctica y yo creo muy lógica. En esta ocasión no hay índices, no te coloco lo típico de ir, como si dijéramos, por escalones, ir contándote qué es lo que vamos a ver durante la clase, ¿vale? Simplemente vamos a ir viéndolo. Vamos a hablar de qué es esto de la empatía. Según la Real Academia Española, la empatía es el sentimiento de identificación con algo o alguien. La identificación, entonces, ¿qué es? Por supuesto, la acción de identificarse. E identificarse, ¿qué es? ¿Qué significa? Es hacer que dos o más cosas en realidad distintas se consideren como una misma, ¿vale? En realidad distintas aparezcan, quise poner que parezcan distintas, ¿no? O sea, dos realidades que sean distintas, conseguir que se consideren una misma, ¿vale? Entonces, aquí empezamos a entrar en materia. El por qué surgen todas estas clases fue por dos situaciones que tuve en el médico y una tercera en el sitio del centro radiológico en el que me tenía que hacer una prueba médica. Y vi tanto la desidia como el egoísmo como la incompetencia en personas que están no solo de cara al público, también de cara al público, sino que además están enfrentándose con la salud de otra persona. Entonces, creo que son situaciones en las que tiene que haber una empatía máxima y no puede quedarse nada al azar, entre comillas esto, voy entendiéndolo dentro del contexto que es, ¿vale? Entonces, el valor de la empatía adquiere un nivel muy grande en este tipo de trabajos, ¿no? En este tipo de ocupaciones a nivel laboral. Me da exactamente igual que la ocupación sea médico, fisio, psicólogo, enfermera, enfermero, ¿qué más? Los celadores, todo el equipo de un hospital o de un centro radiológico. Da exactamente igual quien sea quien esté trabajando dentro de un ámbito sanitario, que tiene que haber un grado de empatía muy alto, muy grande. Y la empatía no es simplemente decir, oye, pues me está pasando esto, ¿tú qué opinas? No, ahí te está pidiendo la opinión, pero te la puedo estar pidiendo también de dos maneras. Una opinión de, vale, ¿tú qué opinas? O una opinión de, si tú estuvieras realmente en mi lugar, ¿qué harías? Y luego, ya no solo si tú estuvieras en mi lugar, sino ponte en mis zapatos. Conóceme, conoce toda mi historia, conoce, o la gran mayoría, conoce cómo me siento, conoce cómo respondo yo ante ciertas situaciones y ahí sí emites una opinión mucho más cercana. Pero no puede ser esa empatía que tenemos, que es falsa empatía de, pues yo que tú haría esto. Bueno, yo que tú no, tú lo haces así, no yo. O sea, es como si, por ejemplo, em, a mí me dan miedo las alturas y me dicen, no, pues para desestresarte te viene fenomenal irte a esquiar. Ya, cachondo, pero es que para subirme a esquiar tengo que subirme en un telesilla y el telesilla está a una altura que a mí personalmente me da miedo. Entonces, no, pero eso es maravilloso. Eso te va a desestresar una bestialidad. Ya, pero te estoy diciendo que yo no puedo hacer eso. Entonces ahí no hay empatía, hay egoísmo, puro y duro, nada más. O hay prisas, o hay esto que digo muchas veces en las cartas también y en las clases vas a ir viendo que también,
de que no hemos parado, no hemos mirado de verdad y entonces hemos actuado de una manera dejándonos llevar, ¿vale? Entonces este punto me parece algo fundamental para cualquier cosa en la vida. Esa empatía, porque realmente todo está conectado, como veremos luego más adelante. Bien, avanzamos. ¿Qué es la palabra identidad? ¿Qué es ese sentido de identidad? La palabra identidad proviene del latín, de la palabra identitas, que es igual a uno mismo o incluso ser uno mismo, y de la palabra idem, que está segura que seguramente lo has escuchado muchas veces. Lo mismo, la misma, el mismo, ¿vale? ¿Cómo queremos empatizar con alguien si no sabemos ni quién es? ¿Vale? Esto es lo que decíamos en la diapositiva anterior. Muy importante conocerse a uno mismo, conocer también a la otra persona, pero es que en realidad yo lo veo mucho más sencillo de lo que en realidad parece. Partimos de una base en la que parece que la otra persona es alguien totalmente diferente a mí. Pero en realidad, cuando miramos más en la profundidad, cuando miramos un poquito más profundo, nos damos cuenta de que compartimos una bestialidad de cosas y que esa persona siente el mismo amor que siento yo, siente la misma tristeza, siente la misma rabia. Luego lo va a expresar de diferentes maneras, o no, o a lo mejor de una manera muy similar. Pero el sentimiento es exactamente lo mismo. La profundidad, el charco que vemos ahí, es exactamente igual. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver qué se refleja en el charco, ver qué pasa conmigo, no cómo actúo yo, sino cómo lo estoy sintiendo yo. Es diferente la situación y quiero que quede muy claro esto. Voy a intentar explicarme mejor, lo voy a intentar desarrollar un poco más. Yo estoy viendo una situación de una persona que se está sintiendo triste, que tiene un dolor o que tiene una aflicción y veo su dolor. Entonces no es, vale, yo cuando tengo dolor, ¿qué hago con el dolor? Porque si a lo mejor a mí el dolor me lleva a la rabia, por ejemplo, le puedo dar un consejo de pega 4 golpes en no sé dónde. Pero es que a lo mejor a él o a ella el dolor le lleva a control o le lleva a ser mucho más inflexible o le lleva a la inseguridad. Entonces, claro, no puedo dar el mismo consejo que yo me daría a mí mismo. No puedo decirle que haga una cosa cuando es eso lo que me viene bien a mí, no a esta persona. Entonces, a lo mejor no sabemos a dónde le lleva el dolor, pero sí intentamos, o podemos intentar, mejor dicho, sentir el dolor. Porque a lo mejor simplemente sintiendo el dolor, lo único que hacemos es ponerle la mano en la espalda y el dolor se disminuye y se disipa. Y ya esa persona ve las cosas de una manera totalmente diferente. Y ya empieza a contarte otras cosas. Bueno, pues entonces puedo hacer esto, o puedo descansar, o me puedo tomar un respiro, o lo que sea que te diga. Y lo único que has hecho es ponerle la mano en la espalda, porque has sentido el dolor, no por ponerle la mano en la espalda por compasión, sino porque realmente has sentido, has conectado, has empatizado, te has identificado con él, con ella o con el dolor, ¿vale? Y con el dolor, mejor dicho. Ahí ya nos adentramos en un mundo mucho más profundo, mucho más conectivo y mucho más liberador, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Bien, empatía vs identidad. ¿Cómo queremos empatizar con alguien si pensamos que estamos separados de él o de ella? Es inviable. Aquí en esta imagen pongo este ejemplo de que el sol empatiza o se identifica con el mar, con la arena también, si ves cómo se va reflejando, cómo emite todavía esos rayos de sol. El mar también se empatiza, se identifica con la arena exactamente igual, y esto es lo que ocurre realmente entre todas las personas, entre todos los seres humanos. Podemos conectar, podemos empatizar, nos podemos identificar. Identificar no en el sentido de limitar o delimitar nuestros aspectos, tanto físicos como emocionales, sino identificarnos en el sentido de, espera, que yo he sentido también esto. Yo sé de lo que me hablas. Y como yo sé de lo que me hablas y estoy sintiendo lo que estás sintiendo tú, estoy sintiendo que necesitas un poquito de espacio. Me voy a alejar un poquito. Pero alejándote, o sea, alejándome, pero mirándote. Porque si necesitas en algún momento que yo vuelva, voy a volver en cuanto me mires. O en cuanto me hagas así un poquito con la cabeza. Me voy explicando, espero ir
explicándome y que quede claro porque la verdad es que me parece algo fundamental y esto es algo que no se explica en ninguna carrera de medicina, de psicología, de fisioterapia, algo que me parece básico y fundamental. Porque al saber esto, tú te vas a comunicar de una manera totalmente diferente con la persona que tienes entre manos, con el paciente, con el terapeuta, incluso siendo tu paciente, con cualquier persona, ¿vale? Y es verdad esto que esta frase que me dijeron haciendo Reiki, o sea, haciendo el curso de Reiki, que tiene narices que sea ahí y no en la rama sanitaria que yo estudié, en este caso la fisioterapia, que me dijeran la palabra del terapeuta o la boca del terapeuta daña más que la técnica en sí. Es decir, hay que tener mucha empatía, hay que tener mucha identificación con la persona para tener cuidado también con las palabras que se utilizan. Por ejemplo, em, el caso por el que esto empieza a surgir, estas clases empiezan a ver la luz, es porque tengo una lesión en la rodilla, me rompo otra vez el ligamento cruzado anterior y voy a un traumatólogo. Y ese traumatólogo no tiene ninguna empatía conmigo y simplemente me dijo, ah, tienes 35 años, esto está roto, esto se ve roto, esto hay que operar. Te vas a ir a hacer la resonancia y vamos a fijar la cita para la operación. No, perdóname porque primero tengo mucho líquido en la rodilla. Entonces, tú como función como traumatólogo, lo primero que debería de ser, que luego lo veremos también, es preguntarme, es tener un mínimo de comunicación conmigo. A lo mejor yo decido no operarme porque simplemente bajando la inflamación y poniendo la pierna fuerte me vale para toda la vida. Es mi decisión, no es tuya como traumatólogo. Y no te has puesto tampoco en mi lugar de decir, espérate, ¿cómo estás? Porque te acabas de romper el ligamento cruzado. No es ninguna tontería. ¿Haces deporte? Si haces deporte y te acabas de romper ese ligamento, estoy sintiendo ahora mismo tu dolor, porque vas a estar 9, 10 meses sin una actividad normal, sin quitarte ese miedo, por lo menos. Entonces, hay mucha diferencia entre un médico como me atendió a mí, a un médico como te estoy diciendo que más o menos es lo que debería de ser, o lo que yo siento que debería de ser, porque es verdad que yo me muevo en unos parámetros siempre rozando la excelencia en ese sentido, ¿no? De decir, a mí no me valen las medias tintas. Si se puede dar el 100%, se da el 100%. Entonces, la idea de estas clases es llegar a nuestro 100% real, no a el 100% de decir, bueno, yo he dado esto o doy esto, me vale con esto. No, ese no es un 100% real, ¿vale? Ni tampoco somos las personas, no somos números, no somos paquetes, no somos objetos. Entonces, por mucho que en este caso este médico haya visto 800.000 rodillas durante su carrera profesional, cada rodilla es diferente, pertenece a una persona totalmente diferente. ¿Vale? Esto es extrapolable perfectamente a cualquier situación en la que trabajes con personas, en la que tengas amigos, tengas familiares, cualquier cosa. Necesitamos empatizar, necesitamos identificarnos, necesitamos una cercanía mayor porque todos somos lo mismo en esencia. Entonces, vamos a ver un poquito esa relación médico-paciente. ¿Qué es lo que debería de ser en la totalidad de los casos? Por supuesto, todo esto desde mi prisma. Por lo que te comentaba, de que yo estoy en una situación en la que he ido viendo que es mucho mejor acercarse a ese 100% de excelencia que quedarse en un 70%. Entonces, lo que yo creo que debería de ser, entre otras cosas, porque hay bastantes más cosas para añadir a esta lista, debería haber unas preguntas sinceras, debería haber una escucha. Ya no una escucha activa, como se suele decir, que también, ¿vale? Simplemente una escucha. Y escuchar a una persona es escuchar de verdad, no simplemente oír las palabras que salen de su boca. Tiene que haber una mirada respetuosa y afectiva. La persona que tenemos entre las manos se tiene que sentir apoyada, acogida, sostenida, de decir, vale, estoy aquí en un lugar seguro, no me va a juzgar, no va a pasar nada raro, ¿vale? Estoy en un lugar seguro y a partir de ahí entonces puedo abrirme, puedo explicarme. Tiene que haber calma, tranquilidad, se tiene que irradiar eso.
En cambio, lo que vemos normalmente es que no hay esas miradas, no hay ni siquiera preguntas más que, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te trae por aquí? Con desidia, con desinterés. No hay un interés genuino, no hay una escucha, no hay una exploración ni siquiera. Y lo que sí que vemos son prisas y malas contestaciones. No puede ser, por ejemplo, que de ahí, vuelvo a repetir, nacen estas clases, que en vez de este traumatólogo, la primera profesional que me vio, la primera doctora que me vio en urgencias, yo le diga en 2 o 3 ocasiones que la lesión se produce jugando al voleibol, en el calentamiento del partido de voleibol. Y no puede ser que ella repita en su mente y para mí que estaba jugando a balonmano y que me pongan un informe, cuando yo ya la corregí también varias veces, me pongan el informe que yo estaba jugando al balonmano en el momento de la lesión. Eso no puede ser, por una simple razón y es la escucha. O sea, ¿cómo te sentaría a ti que estás escuchando este vídeo si estás hablando con una persona, le acabas de decir que fuiste a Madrid, por ejemplo, y la persona te dice, ah, qué bien que estuviste en Segovia? ¿Te sientes, entre comillas, mal? Evidentemente, depende de la relación que tengas con esa persona, pero es una falta de respeto lo que está pasando con esa otra persona. Y eso en consulta no se puede permitir, no se puede permitir. Es decir, hay que tener mucho cuidado con ese perfil, ¿vale? O sea, si eres paciente, tienes que tener cuidado con ese perfil, ¿vale? Porque una cosa es que en este caso me diga a mí, jugando a balonmano, y luego ella misma diga, espérate, ¿era jugando a balonmano? Me suena a otro deporte. Eso vale, perfecto, no hay ningún tipo de problema, todo el mundo puede tener un patinazo, que no hay ningún tipo de problema, ni es nada grave. Pero otra cosa es esto, o por ejemplo decirle, no, yo ya estoy operado de ligamento cruzado y me lo he vuelto a romper, bastantes años después, pero me lo he vuelto a romper. Y me ponga que yo estaba operado 2 veces del ligamento. No, no estoy operado 2 veces, va a ser la segunda. ¿Que puede ser un desliz? Esto, sí, pero cuando ya son dos, que ni siquiera ha habido una disculpa por su parte o una rectificación, lo que hay es un desinterés, una desidia, un vengo aquí a trabajar y venga, que pasen las personas y me interesa mucho más qué veo yo aquí en el móvil o qué me cuenta la persona con la que estoy trabajando, que realmente las personas que vienen a tratarse con un dolor y que vienen además por urgencias, ¿vale? Entonces, muy importante, si te encuentras con este perfil, saber que hay que ver también una segunda opinión, ¿vale? Y hay que ver, a ver, otras cositas, ¿vale? No podemos admitir tampoco esto, porque nos estamos degradando, sino también a nosotros mismos. Y el respeto máximo que se puede tener es hacia uno mismo. Entonces, cuídate, cuídate también de ver a qué profesional, o sea, a qué profesional ves, ¿vale? Es importante esto, muy importante, aunque la opinión médica sea la misma, porque evidentemente este ligamento hay que operarlo, aunque la opinión médica sea la misma, no es lo mismo que te lo transmita una persona que te lo transmita a otra, ni la confianza ni el bienestar que tú vas a sentir, ni sobre todo la plenitud. Después de estos dos médicos y yendo yo ya a otro que sí que conocía, no es lo mismo la confianza que tengo de decir, vale, va a salir todo bien en la operación, no hay ningún tipo de problema, que la inseguridad, la incompetencia que a mí me trasladan los otros dos médicos, ¿vale? Entonces, todo esto surge, estas clases, para evitar ese tipo de situaciones, para evitar que si te encuentras con alguien así, sigan adelante, ¿no? Y le pares los pies. Por ejemplo, esta primera doctora lo que me dijo fue, como tienes dolor en la rodilla, bájate el pantalón que te voy a pinchar un antiinflamatorio y un analgésico. Y yo le contesté, agradezco esa intención de protocolo que tienes, porque con lo que me has mostrado ya sé que no es un interés genuino en ayudarme con mi dolor, pero el dolor que yo tengo es por la inflamación excesiva que hay y es líquido, es sangre. El dolor se va en el momento en el que me saques la sangre. Tú no me lo puedes hacer porque no eres traumatóloga, no pasa nada, derívame al traumatólogo. Entonces, te lo cuento para que efectivamente esto no te pase, para que ya vayas con herramientas y sepas de, vale, perfecto, si mi dolor no tiene nada que ver con esto, no hace falta hacer este procedimiento, ¿vale?
y mucho menos viniendo de una persona en la que no ha habido interés, no ha habido ningún tipo de relajación por su parte a la hora de transmitírmelo a mí. Eso no puede ser, no puede ser, ¿vale? Bien, te hago la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Personas de confianza y que te escuchen o personas que únicamente tengan la habilidad técnica? Lanzo esta pregunta, te dejo 5 segunditos, ¿vale? Perfecto. Yo te digo, en mi opinión, que depende. Hay ocasiones en las que podremos elegir una de las dos. Yo creo que en el ámbito de la salud es preferible que las dos estén presentes. En la salud, la sanación se da tanto por las cosas que vemos como por las que no vemos. Por eso es tan importante que haya las dos. Que por supuesto el cirujano que me vaya a operar a mí en este caso sepa perfectamente lo que hace a nivel técnico, pero también que tenga una empatía conmigo. Sepa que para mí es una faena parar 2 meses de trabajar y estar de baja sin actividad deportiva fuerte hasta dentro mínimo de 9 meses. Porque además, habiendo pasado ya por esto otra vez, y habiendo pasado que se me volviera a elongar el ligamento a los 6 7 meses, yo sí que voy a esperar esta vez mucho más y voy a poner la pierna mucho más fuerte. Entonces, es una parada mucho más larga, que para mí eso, que soy bastante activo, importa y es muy potente eso a nivel mental. Entonces, en este caso es necesaria las dos cosas, tanto la parte técnica como la parte humana. Bien. ¿Qué información emitimos? Aquí me lo he pensado mucho, pero yo creo que esto no va a ser para esta clase, es mejor que sea para otra. Pongámonos en la piel del paciente, ¿vale? Imagínate que tenemos un paciente, que vemos una persona o somos una persona que nos duele la cabeza, pero la causa es muscular. ¿Cómo lo vamos a expresar con ese dolor de cabeza? Es decir, si a nosotros nos duele la cabeza y el dolor es muscular, ¿cómo lo vamos a explicar? Aquí he pensado mucho en decirte que el dolor muscular en movimiento suele molestar, ¿vale? Suele repercutir o suele emitir el dolor. Por ejemplo, si es a causa del músculo masetero, cuando aprietes más la mandíbula, el dolor se desencadena. Que lo relajaremos en reposo, por ejemplo, que el estiramiento le iría muy bien y la sensación que tendríamos o cómo nos señalaríamos sería justo local, pero por la zona, ¿vale? Es decir, justo por el sitio por donde está el músculo. Todo eso está bien, pero la realidad es que el dolor depende de múltiples factores y hoy vamos a ver los que vemos y un poquito los que no vemos. La realidad es que hay un componente psicológico emocional en el dolor. Por eso a lo mejor yo me señalo de esa manera el músculo, pero a lo mejor otra persona se lo señala así, porque hay un componente emocional detrás también. El componente estructural que ya hemos visto que es algo muscular, el componente bioquímico que a lo mejor da, por un déficit de magnesio, la musculatura se ha tensado más, o por toda la tensión a nivel emocional que había, se ha generado un déficit de magnesio y ha provocado esa tensión muscular. O también hay componentes sociales, culturales, energéticos, ¿vale? Entonces, son muchas cosas las que pueden alterar el ritmo normal y las que pueden emitir un dolor. Es muy osado decir, tu dolor es por esto. Ahora lo veremos eso. Porque a nivel de nuestro yo emocional también es importante saber que el yo lo vamos a situar ahí en el centro. Vamos a ver algo importante que es, a nivel emocional, cómo te ves a ti mismo, cómo se está viendo esta persona de dolor de cabeza a sí mismo, ¿vale? También cómo son tus relaciones, tanto de pareja, de amistad, de familia, cómo son, cómo están siendo, si hay algún problema ahí. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el estudio? ¿Estás dedicándote a lo que quieres dedicarte? ¿Estás estudiando lo que quieres estudiar? ¿Cuáles son tus objetivos y tus metas? ¿Qué es lo que te has fijado y hasta dónde quieres llegar? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo esto es muy importante a la hora del dolor. O sea, ni maestros espirituales de las grandes culturas, ni los mejores científicos se han puesto de acuerdo para decir, el dolor proviene de aquí. Es más, hay estudios científicos que te dicen o que te demuestran que cuando te tomas una pastilla cuadrada, tiene un efecto diferente a cuando te tomas una pastilla redonda o a cuando te tomas una cápsula.
y nada tiene que ver con el producto que lleva la pastilla. Pero ¿cómo puede ser posible si el principio activo es completamente diferente? Por eso digo que hay una multitud de factores vastísima que no podemos diferenciar de primeras, decir, el dolor que tienes es por esto, ¿vale? Es demasiado osado por parte del terapeuta de otra persona decir, vale, este es el dolor que tienes y te lo voy a solucionar con esto. No, muchísimo más humilde decir, te está pasando esto, tienes estos síntomas, estás mostrando esto, yo conozco esto. Vamos a intentar tirar por aquí, luego vamos a modificar y vamos a ir viendo poco a poco cómo te estás sintiendo, paso a paso. ¿Por qué? Porque me gusta mucho esta frase de no somos, sino que somos un siendo. Es decir, somos un gerundio constante, estamos haciéndonos poco a poco, paso a paso, día a día, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante saber que una intervención terapéutica no tiene por qué ser definitiva y luego vas modelando, vas viendo cómo te vas sintiendo. Por eso muchas veces me dicen los pacientes, ¿qué puedo notar? ¿O qué tengo que notar? ¿O qué debo de notar? No lo sé, porque a veces te digo que vas a notar una mejoría bestial y de repente estás peor 2, 3 días. Y a lo mejor te digo que a lo mejor puedes estar dolorido y al día siguiente estás perfecto. Ayer mismo me pasó con un paciente de que yo estaba ahí un poco a la expectativa de ver qué pasa, a ver por dónde sopla el viento. Era la primera vez que le vi la semana anterior y vino diciendo, no he tenido dolor desde el momento en el que salí de la consulta. Bien, perfecto, genial. Entonces, yo cada vez estoy mucho más recatado en ese sentido de decir o de emitir algún juicio de esto va a pasar así. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? Quería hablarte también de este hombre, Lao Tse, que se le representa con esta imagen, pero en realidad hay diferentes teorías que no se saben si ni siquiera si fue una persona o fue un mito o fue un conjunto de doctrinas, no se sabe. Pero bueno, sí que es verdad que se le atribuye la escritura bajo presión del libro Tao Te Ching o Tao Te Ching. Digo lo de bajo presión porque cuenta la leyenda que él estaba yéndose, como ya si dijéramos, como si dijéramos, a retirarse a una vida contemplativa, a ver simplemente la vida pasar y ver qué enseñanzas ofrece la vida, porque es un gran defensor del Wu Wei, de la acción no acción o de la acción fluida, de esa acción que sí hay que hacer, pero no forzar las cosas, ¿vale? Y nada, antes de retirarse, un guarda de seguridad o alguien fronterizo le dijo, vale, perfecto, pero por favor ponnos tu sabiduría para que esto quede para la posteridad. Entonces hizo 81 versos que parecen la gran mayoría inconexos, pero por el contrario entrañan verdades universales, como la que dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Dicho de otro modo, la verdad dicha deja de ser verdad. Esto es muy importante porque muchas veces intentamos poner nuestros sentimientos con palabras, es imposible ponerlos con palabras, ¿vale? Por eso es muy importante también la segunda frase a la hora de cuando tratamos a un paciente, cuando tratamos a una persona, cuando estamos en contacto con alguien. Cuanto más se rellene, más conocimiento. Cuanto más se vacíe, más sabiduría. De esto es de lo que se trata. No se trata de tanto explicar las cosas, sino de dar 2, 3 palabras clave y conseguir esa empatía, esa identidad, esa identificación que veíamos al principio con la otra persona, ganar sabiduría, quitarnos todo el conocimiento posible de la mente para conectar con el cuerpo, para conectar con el corazón, con la otra persona. Y ahí es cuando sucede la magia que vamos a ver después. Cuando tratamos a una persona, nos damos cuenta de que la mayor parte del tiempo las palabras sobran. Lo que entra en juego es la certeza y la sabiduría del paciente. ¿Qué ocurriría si en vez de guiar al paciente dejamos que él o ella nos guíe? En mi opinión, sucedería la magia. Pasarían muchas cosas incontrolables, se liberarían muchas cosas. Puede pasar que el paciente te hable muchísimo,
Puede pasar que el paciente te hable muy poco. Puede pasar que tú empieces a hablar mucho o que hables muy poco. Pero sobre todo va a haber una seguridad increíble, indescriptible, de que todo está bien, de que todo es perfecto. Y puede haber una liberación en la que el paciente llore, el paciente ría, el paciente se duerma. No lo sé, no lo sé, pero sí que va a haber una liberación y va a haber una calma. A mí me ha pasado en incontables ocasiones de pensar, no estoy haciendo prácticamente nada, vaya mierda de sesión estamos teniendo, y que el paciente se levante diciendo, yo no sé qué has hecho, pero estoy como nuevo. Y yo no me lo podía explicar, era la sesión en la que menos hacía. ¿Por qué? Por lo que hemos visto hasta ahora. Sí hubo una conexión y sí hubo un hacer no haciendo, es decir, no forzando al paciente. ¿Vale? Por eso es tan importante esa identificación. Hay pacientes en los que forzar o lo que se ve como forzar desde fuera es meter un poco más de presión, más de caña a nivel muscular, por ejemplo. Pero hay otros en los que el no forzar, porque eso es no forzar también ahí en ese paciente, hay otros en los que el no forzar se traduce en simplemente hacer una técnica muy suavecita o una escucha y que el paciente hable y te cuente. Todo esto se ve también en profundidad, en presencia e inquietud, se llama, que es una corriente terapéutica de Mike Boxall, su maestra Irina, su discípulo ahora Kirill, y es muy interesante para ver todo esto, cómo se libera sin necesidad ni siquiera de hablar. ¿Qué es lo que sucede realmente en una consulta? Y yo creo que te tendría que haber puesto aquí, ¿qué es lo que debería de suceder? ¿O qué sucedería cuando hacemos las cosas realmente bien desde la empatía, desde la identidad? Pasaría esto, la conexión. Todo está conectado, lo que decía al principio prácticamente de la presentación. Y nosotros también tenemos una conexión muy grande con la otra persona. Y eso es lo que tiene que salir en todas y cada una de las sesiones. El mayor secreto de la salud eres tú. En tu corazón está la respuesta a todo lo que necesitas. También te lo digo en inglés, en esta frase de este maestro indio. Creo recordar indio, que ahora no recuerdo bien. Pero es muy importante también eh, la siguiente fórmula aquí que te quería poner. Llamamos corazón normalmente de cómo decido, si con el corazón o con la mente, pero en realidad yo creo que queremos decir el cuerpo, porque es importante recordar esta fórmula que me vino hace un tiempo. La unidad o el uno o el ser humano es un conjunto de cuerpo, mente y espíritu. Somos una unidad compuesta de diferentes sistemas, no de un sistema, o sea, no somos varios sistemas que están dentro, cada uno hace su función y ya está. Hay una unidad que le da sentido a todo, ¿vale? Por eso, por eso no podemos elegir tampoco, como pongo aquí, desde el corazón o desde la razón, sino que vamos a elegir siempre desde una mezcla de todo. Pero es muy importante que durante una sesión haya una aceptación muy grande para que surja la plenitud, la salud, el bienestar y la paz. ¿Vale? Bien, perfecto. Hasta aquí era la clase. Sabía yo que era de las últimas. Y para recordarte un par de cositas, yo le prestaría bastante atención a esta diapositiva y a las primeras de la empatía y de la identidad o identificación. ¿Vale? Espero que te haya sido de mucha utilidad esta clase. Yo lo veo algo fundamental todo esto en cada sesión que podamos tener si eres terapeuta o en cada sesión que puedas recibir si eres paciente o en cada interacción social que tengas en tu día a día. Lo mismo que te digo siempre, si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia o también te gustaría proponerme algún tema para las clases, simplemente me lo dices, me lo compartes y me pondré con ello. Nos vemos en la siguiente clase.